Buenos días. Ok. Bien. Vamos a iniciar el día de hoy. ¿Cuáles son sus dudas con respecto al material que ustedes revisaron en la plataforma? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro? Así que, bueno, no estaba muy grande la lectura, estaba muy concisa. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con el material? ¿Por qué nos dice que el vidrio es un material inerte e higiénico? Porque también ese era el concepto que usaba la plataforma. ¿A qué se debe que el vidrio sea inerte e higiénico? Más difícil de penetrar. No. ¿A qué se debe? Porque ahí nos mencionaba algunas de las características y ventajas de este material, porque eso también es importante entender cuando hablamos de los materiales, que eso es lo que vamos a revisar en esta unidad 2, todos los materiales que podemos utilizar para los envases. Entonces, ¿por qué es higiénico? ¿Por qué es inerte? ¿Por qué ¿por qué se utiliza en bueno, sobre todo si se fijan en alimentos, en algunos cosméticos, por ejemplo, en fármacos también? ¿Por qué? Porque tiene diferentes presentaciones. Era también algo de lo que la lectura nos hablaba sobre este material. ¿Por qué? ¿Qué características? ¿O por qué? No necesito que la leas ahorita. Pues estamos mal en eso, porque no venimos a calentar el asiento, venimos a colaborar. Pues ahí 2 segunditos la descargamos y la tenemos guardada como PDF y en el coche o en el camión, ahí vamos revisando. Es importante porque si no, no avanzamos, nos detenemos. Entonces, el día de hoy vamos a ver el vidrio, cuáles son sus ventajas, porque es un material, como lo mencionaba la lectura. Entonces, bueno, aquí lo interesante con este material es las características y las bondades que tiene y que lo que nos puede apoyar para precisamente colaborar con y elegir, porque también eso es lo interesante de conocer los diferentes materiales, elegir cuál es el más adecuado para el producto y por qué. Bueno, el vidrio es un material que está hecho a base de arena, de carbonato de sodio y de una piedra caliza. Es un producto que se considera como inorgánico de fusión. ¿Por qué? Porque para poderlo elaborar se enfrió hasta tener la condición rígida que tiene y posteriormente lo que pasa es que se cristaliza, ¿sale? Entonces, bueno, otra de las características importantes con este material
es que tiene gran resistencia a la compresión, es decir, pues es muy difícil que se colapse, necesita una gran fuerza para poderlo aplastar, por así decirlo, pero tiene poca resistencia al impacto, porque ustedes saben que en el momento en que lo estrellan, pues ya, ya no tiene del todo bien su forma. Normalmente lo vamos a encontrar como envase, como les mencionaba yo, de alimentos, de bebidas, cosméticos, fármacos, algunos químicos, ¿sale? Y precisamente por las características que mencionaba la lectura. Ahora, podemos obtener diferentes tipos de envases, desde tarros, desde vasos, inclusive tenemos diferentes tipos de botellas, botellas de cuello ancho, botellas de cuello estrecho, igual con los vasos, ¿sale? Entonces, vamos a ver a continuación un video que les voy a poner acerca de precisamente cuáles son los, ¿cómo se llama? El proceso de fabricación del vidrio. Entonces, denme un segundo porque... Ajá. Para que todos tengamos esta información cómo se hace y porque, bueno, es importante conocer esta parte de este material muy bondadoso. Ajá, sí es esta. By communicating effectively with Grammarly's unique type, he is the... Con harina de sílice casco procedente del reciclado, caliza y carbonato de sodio. Déjame ver, porque en la pantalla no lo ven. Okay. Listo. Con arena de sílice, casco procedente del reciclado, caliza y carbonato de sodio, fundidos a una temperatura de 1500 grados centígrados, obtenemos vidrio. Las empresas de Amfebi fabrican envases de vidrio de diferentes tamaños y diseños para contener alimentos y bebidas. La cualidad del vidrio como material 100% reciclable infinitas veces permite que en la composición introducida en los hornos vidrieros se utilice mayoritariamente casco. De esta forma, se cierra el ciclo evitando residuos sin extraer materia prima, ahorrando energía y reduciendo emisiones. Gracias a las altas temperaturas en el interior de los hornos, las materias primas se convierten en vidrio fundido. En estado líquido se corta en gotas de un determinado peso según el envase final, pasando a través de unos canales a las máquinas en las que se moldea dicho envase. Estas máquinas de secciones independientes permiten fabricar simultáneamente miles de envases idénticos. El proceso es continuo, funcionando las 24 horas de los 365 días del año durante toda la vida del horno, que puede estar alrededor de 12 o 14 años. A una alta temperatura, el vidrio se introduce en un arca de recocido donde se enfría de manera lenta y controlada, alcanzando sus propiedades de resistencia física. Para evitar fricciones, los envases son sometidos a tratamientos superficiales que mejoran su comportamiento en las líneas de llenado. Antes de salir al mercado, para asegurar su perfecta calidad, los envases son sometidos a un exhaustivo control individual. Las máquinas de inspección cuentan con un sistema informático experto que posibilita la mejora continua del proceso. Los envases rechazados vuelven al horno como materia prima para nuevos envases, aprovechando otra vez la reciclabilidad del vidrio y evitando residuos. Los envases paletizados herméticamente están dispuestos para almacenar y satisfacer las exigencias del mercado. Amfebi, Ok, bien.
¿Qué les pareció? Aquí, bueno, básicamente nos estaba compartiendo algo de lo que les comentaba al inicio, cómo es el proceso de elaboración, cuántos pasos tiene que seguir el vidrio para llegar a lo que, bueno, ya conocemos y cómo está esta parte. Entonces, bueno, no sé, a mí me pareció muy interesante porque yo no sabía que con tanto calor el material iba a resistir, por ejemplo, ¿no? De ahí que, bueno, también este material es muy bondadoso en ese sentido. Bien, ahora vamos a revisar cuáles son las características principales de los envases de vidrio. Como ahorita lo vimos por la situación de cómo es su elaboración, pues podemos revisar que tenemos 6 bien importantes. En primera instancia, que es impermeable al agua, a los vapores o a los gases. Por el mismo hecho que es un material hermético, lo podemos cerrar y lo podemos abrir con facilidad. Entonces, bueno, esto hace que también apoyen esta parte de que sea impermeable. ¿Qué otra cosa? Al ser transparente, otra característica, nos permite ver lo que está dentro de él, ¿no? ¿Eso qué implica? Tiene un impacto visual para el consumidor. Hay personas que son, como mencionaba, visuales. ¿Qué significa? Que les llama la atención lo que están viendo. Entonces, bueno, algunos puede ser que por el color, por cómo está el aspecto, es que ellos quieran obtener ese producto, ¿no? Otra característica es la inercia química, es decir, no existe esta parte de la permanencia, no hay transferencia dentro de lo que tiene adentro contra el producto como tal, es decir, no va a haber ninguna de los de lo que vimos la clase pasada con impermeabilidad o algún tipo de transferencia, ¿ok? Maleabilidad, pues ya vimos que cuando lo fabricamos es versátil la forma que tiene, en la que se puede transformar. Podemos hacer ampolletas, podemos hacer garrafas, podemos hacer botellas. Hay una amplia gama de productos. Otro punto es que es indeformable y rígido. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo tienes a la forma en como lo necesitas, pues obviamente vas a garantizar que lo que está dentro de ese producto va a tener un volumen constante, ¿sale? Otra característica también es que tiene baja conductividad térmica, es decir, que no vamos o que resiste al calor. Ven que luego, por ejemplo, hay refractarios de vidrio que los podemos meter al microondas, al horno, y que no van a perder su forma. Y por último, dentro de estas características que podemos observar, tenemos lo que es la fragilidad, porque como habíamos mencionado, en el momento en que tiene un tipo de impacto, dependiendo del grado de fuerza que se le imprima, es que se puede o no llegar a romper, ¿sale? Entonces, bueno, eso sería. ¿Cuáles son los procesos que tenemos en cuanto a, antes de que sean lo que es el envase como tal? Pues tenemos la impresión, el troquelado y el montaje, antes de que se conviertan precisamente en pues lo que es un vidrio como tal. Entonces, bueno, bueno, la impresión, pues como lo vemos en las botellas, ¿no? Cuando en el caso de la botella de Coca-Cola, que imprimen la etiqueta roja con las letras. El troquelado es la forma que le vamos a estar dando. El montaje es cuando, por ejemplo, llenamos las botellas con el contenido de lo que va a tener, ¿sale? Bien. Ahora, vamos a revisar lo que son precisamente las partes de una botella de vidrio.
una botella de vidrio está conformada por lo que es la boca o corona, su cuello, hombros, cuerpo y fondo. Y bueno, cada uno de estos tiene, bueno, una característica especial. Esta botella que te estoy poniendo en la pantalla, pues obviamente, bueno, tú vas a ver que puede existir diferencias, pero las partes, bueno, van a ir cambiando dependiendo del tipo de botella. Si te fijas, bueno, vamos a empezar con la boca. La boca es la zona más estrecha de la botella porque es la apertura se abre y bueno, donde se abre y se sirve el producto. Y bueno, aquí también, ahorita vamos a ver que también la corona va a ser se va a identificar a base de números. Y ¿por qué? Porque nos van a dar la serie o el diámetro que tiene precisamente la boca, para que ahí a partir de eso pues exista lo que son los diferentes tipos de cierre. ¿Sale? Bien, después tenemos lo que es el cuello. El cuello parte sobre el hombro y puede variar tanto de longitud, es decir, de lo largo que está aquí, como también del diámetro, porque también depende mucho de qué tamaño tiene la boca o la corona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, obviamente el del cuello también va a permitir que lo que está contenido en la botella pueda salir. Tal que también volvemos a repetir qué tan largo es este cuello o qué tan pequeño es. ¿Sale? Bueno, después tenemos lo que son los hombros, estos que están acá. El hombro es la parte donde la botella se puede estrechar hasta llegar al cuello. Si te fijas, este es el punto en donde se va a alargar o hacer más corto. Y va a permitir también encontrar, o bueno, dependiendo del tipo de hombros, es que podemos tener diferentes tipos de botellas. Después tenemos lo que es el cuerpo. El cuerpo pues se localiza abajo de los hombros y bueno, ahí es donde precisamente vamos a almacenar el producto. Obviamente el tamaño del cuerpo está condicionado tanto por el cuello como por los hombros. Entonces, bueno, aquí es porque ahí también si te vas fijando vamos a ir viendo que hay diferentes botellas que son unas más anchas, otras más cortitas, otra como la que estamos viendo en pantalla. Y por último tenemos lo que es el fondo. Algunos también le llaman pie, otros también le llaman base. Y bueno, aquí es lo que es la parte de concavidad del fondo de la botella. El objetivo que tiene el fondo es reforzar. ¿Por qué? Porque va a reforzar la estructura de la botella. Si se fijan, hay algunas botellas como esta que estamos viendo en pantalla que tiene una como bolita o tiene aparte una parte hueca como circular aquí, o algunas son, bueno, generalmente son en círculo. Entonces, precisamente su objetivo es darle estructura, un refuerzo a lo que es la botella. ¿Sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta con las partes de la botella de vidrio? ¿No? Ok, seguimos. Bueno, ahora, lo que también necesitamos revisar como bueno, ¿qué desventajas nos dan los envases de vidrio? Antes de que empecemos en esta parte. Primero, pues el peso. ¿Por qué? Porque el material como tal va a impactar sobre todo en los costos del transporte. A veces el vidrio, no saben, no es ni muy ligero, pero tampoco muy pesado, pero por lo mismo es considerado como un material frágil y por lo tanto, pues al tener esta característica, pues nos va a incrementar
el costo del transporte y también la posibilidad de tener más accidentes. Y bueno, otra desventaja que tiene este material es la parte de los estallamientos. ¿Por qué? Porque cuando está sobre todo en proceso de congelación, bueno, y sobre todo, por ejemplo, en algunas bebidas que tienen las carbonatadas, por ejemplo, pues eso hace que puedan estallar más rápido. Entonces, bueno, esa es otra situación que también hace más difícil el manejo. Ojo, estoy diciendo difícil, más no imposible. Entonces, bueno, ese es otro punto que tenemos que considerar. Bueno, otra cosa que se me estaba pasando con lo de los... Ajá, ajá, sí, sí, sí. Bueno, ya, seguimos. Ahora, vamos a hablar de los acabados de las botellas. El acabado de la botella también se le conoce como labios o como finish. Esto bueno, lo podemos identificar mejor como el borde que tiene la botella. Aquí les estoy poniendo 3 tipos de finish. ¿Por qué se llama o por qué se le denominó con el término de acabado? Bueno, porque cuando las botellas de vidrio todavía no eran producidas o cuando eran producidas por los artesanos como tal, las soplaban con la boca. Y el último paso que ellos tenían que hacer cuando hacían el proceso de elaboración de la botella era precisamente terminar el borde. Por eso es que se le llama, así. Entonces, ¿cuál es el objetivo del finish? Bueno, pues la superficie de sellado que tiene es la parte del acabado que precisamente va a hacer contacto directo con el interior del cierre, que bueno, estos son los que vamos a revisar ahorita. Bueno, ahora, estos que están viendo aquí, estas pequeñas, como vueltas, son los giros que tiene el vidrio. Entonces, estos se llaman hilos. Los hilos precisamente es el giro que tiene el vidrio sobre el cual se va a garantizar el tipo de cierre que va a tener la botella. La longitud y el número de los hilos están precisamente diseñados para sellar de forma segura los diferentes tipos de productos. Entonces, aquí el hilo nos va a determinar cómo se va a cerrar ahora sí que la botella, ¿sale? Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de acabados que los vamos a identificar por el número y un guión, que es lo que ustedes están viendo en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, el primero siempre está en milímetros y el segundo se refiere al diámetro exterior, precisamente, de la rosca. Bueno, aquí también nos podemos observar que vamos a identificar la configuración del hilo a la altura del cuello. Acuérdense, otra vez me regreso a la parte de aquí. Este es el cuello de la botella y el hilo está por aquí arriba. Entonces siempre están así, en concordancia. Entonces, aquí también es importante entender lo siguiente. Hay que revisar cuántos hilos tiene el acabado de un cuello de botella y con qué frecuencia se envuelve alrededor del vidrio. Eso sería lo que hay que revisar. Entonces, ¿cuáles son los acabados y los hilos más comunes que tenemos o las presentaciones que tenemos más comunes? Ahorita les digo. En el caso de,
Si voy muy rápido, si necesito regresarme, me van diciendo por favor. Bueno, el que tiene aquí, por ejemplo, este que es 400, significa que tenemos solo una vuelta de hilo, como lo estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Sale? El 410 tenemos vuelta y media. Si se fijan, aquí está este pedacito, una vuelta y media. Y el siguiente, que es el 415, tenemos 2 vueltas y media de hilo. Pero, ¿qué estamos observando aquí? El hilo es más delgado y el cuello está más alto. Esa es la situación que vemos con la parte de los hilos. Entre más vueltas demos, los hilos van a ser más delgados, pero el cuello de la botella va a ser más alto. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿No? Ok. Seguimos entonces. Ahora, estos son, vamos identificando los diferentes, bueno, de alguna manera este es el tipo de cierre que vamos a ver en las botellas, para que nos vayamos tomando en cuenta esa parte. Bueno, ahora, bueno, lo que va a ayudar a hacer el cierre de las botellas. Ahora vamos a los cierres. Ahí tenemos diferentes tipos de cierres. Un cierre que es, bueno, los cierres van a ser los dispositivos que precisamente van a cerrar o sellar, perdón, el contenido de, de lo que tiene la botella dentro. Lo van a proteger del polvo, de derrames, e inclusive también de la parte de evaporación. Yo les estoy presentando en pantalla 4 tipos de cierre que son los más importantes en el caso de las botellas, perdón, de los envases de vidrio. Tenemos el corcho, tenemos el tapón de cierre, tenemos tapón o cierre, tenemos el tapón de rosca y tenemos la tapa de corona. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cada una de las características de estos tipos de cierre. Bien, identifiquen, bueno, en el caso del corcho, si se fijan, no tenemos hilos. Pero en el caso de los otros sí existen, aunque como mencionábamos, se ven casi muy delgaditos, casi imperceptibles. Si se fijan, tiene 3 hilos. Con el tapón puede ser que nada más tenga 1 por el tipo de cierre. Y este es muy delgado y sí tiene, yo digo que son dos vueltas o 3 por la forma del tapón. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el cierre de corcho? Este es el más común para las botellas que son hechas como artesanales, que son botellas sopladas. Es un tapón que, a pesar de ser muy simple, es muy efectivo. Porque, bueno, el corcho proviene de un árbol que se llama, corteza de alcornoque. Entonces, ¿qué pasa con este corcho? Tiene una inercia química que es ideal precisamente para este tipo de embotellado. Una de las razones por las cuales se utiliza el corcho, sobre todo en las botellas de vino, es precisamente porque 1, es poroso. 2, va a hacer que el contenido de lo que está ahí respire. Por eso ven que luego les dicen que los vinos, una vez que quitas el corcho va a respirar. Y 3, va a hacer que también, bueno, también da un sellado muy bueno. Y a veces, bueno, cuando no lo
cerramos bien, pues es cuando empieza el proceso de evaporación, pero es muy lento. Eso también es una de las ventajas que tiene el corcho. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Ah? Ok. Después tenemos el cierre roscado, que es este. Aquí tenemos dos tipos de cierre. El tapón cierre y el tapón de rosca. El tapón cierre, que es el que está acá, bueno, la característica es lo que les mencionaba, que tiene una combinación de hilos que es bueno, que en este caso, si se fijan, tiene de los dos. Tiene tapón como corcho, pero también tiene cierre como rosca. Entonces, bueno, aquí lo que tiene es que los hilos están, bueno, el tapón lo que va a hacer es la parte, como les decía yo, de como, ¿cómo les diré? Que sea como, ay, se me fue. Como este efecto que precisamente hace el corcho, que haga esta parte de que puedan respirar, pero también es la parte de la rosca que va va de alguna manera a sellar un poquito más, a darle la vuelta, a hacerlo más difícil de que se pueda precisamente dar ese proceso de evaporación. Y el tapón de rosca que va a pagar, tenemos un acabado de rosca externa que va a apretar y va a cerrar la botella cuando gira. Aquí estamos haciendo dos funciones. Hago el tapón y cierro y giro, pero aquí solamente en el tapón de rosca estoy girando, solamente. Entonces, bueno, estas son las diferencias con los cierres roscados. Bueno, y por último tenemos el tapón de corona. Bueno, aquí la importante, si se fijan, este tapón de corona tiene dos tipos de cierre. ¿Por qué? Porque de alguna manera el segundo es el más importante. Y este tapón tiene, o este tipo de cierre, tiene su nombre por el inventor que, si se fijan, es precisamente una corona. Y él decía que este tipo de cierre corona la belleza de la botella. Entonces, bueno, es una tapa de metal que tiene un faldón. Esto es lo que se llama faldón. Y tiene un borde corrugado y un forro al interior. Entonces, la tapa se coloca en el acabado de corona, que es la parte de acá, y se va a engarzar, que por eso es estos como si lo hubieran presionado, que es precisamente la parte de la posición de bloqueo que va a impedir que lo que está dentro en el cuello y en el cuerpo de la botella salga hacia el exterior. ¿Ok? Preguntas, dudas. No, bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Para ver si vamos a ir comprendiendo esta parte hasta aquí me voy a quedar, pero vamos a seguir avanzando. Lo que quiero ahorita es abrirles otra vez el whiteboard y que me vayan poniendo ejemplos de tipos de hilos en botellas y de tipos de cierres, para que vayamos observando cuáles son precisamente sus, bueno, si va quedando claro estos dos conceptos, para después ir metiendo más, porque el día de hoy vamos a ver muchas cosas con respecto a bueno, a lo que es el vidrio. En el chat estoy poniendo el pin, Erika, y bueno, aquí ahorita en el pizarrón
noto cuál es el pin para entrar. Entonces, el primer ejercicio que te voy a pedir que hagas es buscarme diferentes tipos de, era lo que, vamos, espérenme, de acabados. Eso es lo primerito que me van a hacer. Este es el pin. Entonces, diferentes tipos de acabados. Acuérdense, bueno, que esos dependen de los hilos, ya habíamos comentado. Entonces, vean en las botellas cuántos tipos de acabados pueden encontrar y ahorita los vamos revisando en sus ejemplos. Empezamos con los acabados, después nos vamos a los cierres. Primero acabados. Recuerden, el primero es de 400, tiene una sola vuelta, el segundo es vuelta y media y el tercero son 2 vueltas y media. Entonces, bueno, eso también nos puede permitir revisar qué tipo de acabado tiene este tipo de botellas. ¿En dónde puedes encontrarlos? Pues normalmente son para alimentos. No hemos visto o es poco probable, por ejemplo, en un perfume, que es muy poquito, es casi, no es probable. Pienso, por ejemplo, en los sueros de cuando te inyectan en el hospital, porque también ahí tienen diferentes acabados en los cierres, perdón, en las botellas, en los cuellos, en la boca. Entonces, bueno, ahí ese también podría ser otra opción para que busquen ejemplos de esa parte. ¿Qué otro, por ejemplo, por lo que mencionábamos de los productos que utilizan este material, 100% alimentos, fármacos. Les decía yo que dependiendo de la parte de los perfumes, dependiendo del perfume, porque si se fijan, normalmente el tipo de cierre que tienen es atomizador. Entonces, bueno, ese es diferente. ¿Qué otro? Y es como más como tipo Corona o tipo el otro que es corcho tapón en algunos casos.
Entonces, eso también les puede dar para buscar ejemplos de los acabados. Ok, en este que estoy observando, no puedo distinguir bien el tipo de acabado que es. Creo que la más la arriba me parece que es de una vuelta, pero las demás no tienen hilos. Solamente es la boca como tal. Entonces, yo creo que la de hasta atrás sí tiene, se percibe un hilo muy delgado hasta arriba, pero las demás botellas no tienen acabado. Es solamente y la de hasta atrás me parece que también tiene un solo hilo. Entonces, sí, como vemos, los hilos pueden ser gruesos. Cuando veamos vidrio, plástico, van a ver que en los plásticos se nota más la parte de los hilos. Es más, está más definido. Inclusive, bueno, ahorita van a ustedes a ver, ya se van a poner a ver con más detenimiento este tipo de detalles. Hay les decía yo, en el plástico es más perceptible que en el vidrio. En el vidrio es a veces o muy delgados o muy gruesos. Eso también es otra situación que podemos ver con los acabados. Sí, es que normal, les digo, en las de plástico hay muy poquitos. Bueno, a ver, vamos a ver. Voy a poner aquí en la pantalla. Esta que quería yo enseñar. Esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí en la pantalla, tiene, a ver si se percibe un poquito más. Les decía, vean el tipo de hilo. Aquí se pone, bueno, está muy delgadito, pero es una vuelta. Una vuelta. Y también si se fijan, la tapa es en ese sentido, también va para esta parte. Aquí luego podemos observar lo que mencionábamos, el cuello va a ser tan largo como la parte de los hombros lo sean, y bueno, aquí está el cuerpo, y lo que les decía, normalmente en la parte final, el fondo le da la estructura. Si se fijan, la mayoría de las botellas son en círculo, porque bueno, también tiene que ver una concordancia con la boca.
A ver, vamos a ver otro ejemplo con esto de... Ah, miren, este como goterito. Aquí si se fijan en este goterito, ahorita lo volvemos a poner. Tenemos... Ay, aquí está. Aquí está. Miren, en este caso, fíjense, tenemos una vuelta. Y aquí claramente se ve el hilo que está dándole la vuelta para hacer el cierre. ¿Sale? Y bueno, aquí también si se fijan, el cuello es muy chiquito y los hombros también están en concordancia con la parte de la botella. Habíamos mencionado esa parte. Y en la parte final, si se fijan, bueno, aquí no está completamente como otras veces que les digo que es como si por dentro tuviera una bolita el envase. En realidad aquí no. Pero bueno, aquí está otro ejemplo de cómo este acabado es de un solo hilo. Bien, vamos a ver si podemos encontrar otro. Si es que no, hay otras. Bueno, esta parece que tiene más vueltas. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Sí, miren, esta se logra apreciar que tiene más hilos. De hecho, creo que son dos vueltas y media. Una, dos vueltas y media. Entonces, bueno, aquí si se fijan, se ve claramente los hilos que están en la botella. El cuello es muy pequeño, pero los hombros son más anchos. Y la parte de bueno, del cuerpo es más largo. Pero sí el cuello es muy pequeñito. Con respecto, por aquí sí claramente se ven dos vueltas en este envase. Preguntas, dudas con lo que estamos observando. Ok, en esta no tiene hilos, tampoco. Esta por la tapa no puedo observar qué tipo de acabado tiene. Me parece, esta puede ser, no, es que no. Pudiera ser dos hilos, pero no veo bien. Esta no tiene hilos, es igual que la parte de atrás. Entonces, por ejemplo, aquí otra vez pongo en la pantalla esta. A ver si se logra ver. Esta, si se fijan, solamente tiene una vuelta. Y el cuello nuevamente es muy pequeño. De hecho, bueno, dirían casi se pega con los hombros. Y bueno, el cuerpo es lo que es más largo. Y la parte final del fondo. Entonces, bueno, aquí nada más si se fijan, solamente tenemos en la imagen una sola vuelta. Claramente ahí se ve. ¿Ok? Bien, preguntas, dudas. ¿No? Ok, bueno, ahora lo que vamos a revisar, ahora sí, pónganme diferentes tipos de lo que son los cierres. Aquí les pongo en pantalla los cierres. Busquen diferentes tipos búsquenme con corcho, búsquenme de los de tapón cierre o tapón rosca. Los de corona, bueno, esos están más fáciles, pero pues vayan identificando las características de los tipos de cierres. Hay diferentes tipos de cierres.
Este, por ejemplo, podría ser un ejemplo de un cierre de tipo tapón, por la forma en cómo está. Aquí tenemos otro que es el de corcho. Este normalmente, si se fijan, no solamente es para botellas de vino, puede ser para otro tipo de botellas. Y aquí, como lo estamos observando, no tenemos lo que son el acabado con los hilos. Por ejemplo, que está aquí, tenemos que es un cierre de rosca por las vueltas y los hilos que tiene en la parte interior. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá como les decía, no solamente las botellas las cerramos con corcho, en este caso que es una botella de vino. Si se fijan, el tipo de cierre es de Corona, también se vale los de Corona. Ok, muy bien, muy buenos ejemplos acá, muy bien. Exacto, estamos viendo un tipo de corcho. Ok, y si se fijan, podemos tener en un tipo de botella diferentes tipos de cierre. El corcho, podemos tener Corona, exactamente. Podemos tener el que es tapón rosca, exacto. Perfecto. Y también, bueno, aquí también lo interesante con los tipos de cierre es la parte de lo que mencionábamos con lo de ¿qué es lo que buscamos con el producto? Porque en el caso, por ejemplo, del del corcho, pues lo que yo busco es que también el producto respire. En el caso del tapón cierre, puede ser que lo que yo estoy buscando es que pueda, la parte de la utilidad del producto, que lo pueda volver a abrir con facilidad. Una tapa de Corona no me da esa opción, ¿estamos de acuerdo? Porque al momento de abrirlo, difícilmente lo vas a volver a poder cerrar. Esa es una característica también importante. Y por eso que si se fijan, la tapa de Corona no bueno, en el caso como mecanismo de cierre, no hay hilos. Eso también es una observación que tenemos que tomar en cuenta con, bueno, estos tipos de cierre. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con esta parte de los acabados, de los cierres con los vidrios? Si se fijan, bueno, son conceptos que precisamente no tenemos del todo bien percibidos, pero bueno, ahorita que los vamos conociendo, van a ver que van a empezar ustedes, miren, este es así, o esta figura tiene esto, y bueno, ya inclusive también les va a servir también para, como les decía yo, no nada más para detectar cuáles son, sino que en caso de que a lo mejor ustedes empezaran a generar su producto, pues también identificar cuál es la mejor opción para ese producto y ya con el conocimiento de lo que puede hacer el material por el producto en sí. Bien, bueno, ¿qué vamos a seguir viendo a continuación? Bueno, el vidrio también tiene su normatividad, es decir, en el caso de nosotros que estamos estudiando comercio internacional, pues ya sabemos que en la parte, si nosotros queremos importar o exportar, pues tenemos que cumplir con normas que van a precisamente a garantizar la protección al consumidor, pero también el que sea el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias para poder importar o exportar un producto.
Puede ser que tú quieras importar el envase como tal, o puede ser que esté dentro de las características que tú tienes para poder trabajar este material, pues está, ¿no? La ISO 7348, bueno, más que nada lo que nos está hablando es de cuáles son los materiales que tú tienes que utilizar para la manufactura del vidrio como tal, o los envases de vidrio. Y la ISO 7458 te va a hablar precisamente de los métodos de resistencia, los métodos de la presión, de todas las, de alguna manera, todas las pruebas que este material tiene que pasar para poder ser, pues, como tal, un envase. Bueno, otra ISO, que también ahí se me pasó ponérselas, era la ISO 4802. Esta ISO hace como que para las pruebas que el vidrio tiene que pasar de resistencia, resistencia al vidrio, hidráulica, es decir, la temperatura que puede resistir. Esa es una de las pruebas a las que se tiene que someter. Y bueno, en el caso de nuestro país, esta que está viendo en su pantalla, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres utilizar el vidrio como un medio para envasar un alimento, pues tu envase debe de cumplir con esta norma. Y tú sabes que si vas a exportar o vas a importar un producto, si no cumples con estos requisitos, pues no va a ser posible. Entonces, bueno, ese también es un para las personas que estén buscando información sobre cómo deben de tener, sobre todo estamos hablando de normatividad internacional con las ISO, pero también lo que son las normas oficiales mexicanas, que acuérdense, eso es bien importante. Las NMX no son de cumplimiento obligatorio, recuérdenlo. Una NOM sí, pero en este caso, no porque, y bueno, aquí también es lo interesante con las NMX, aunque no son para cumplimiento obligatorio, sí se obliga a cumplirlas, sobre todo por el tipo de caso que es, porque nos está hablando de que es para contener alimentos. Entonces, bueno, ahí es un riesgo no cumplir la normativa porque estamos hablando de algo que va directo al consumidor. Entonces, bueno, eso sí es un dato importante. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita para finalizar nuestra sesión del día de hoy? Quiero que tú en Whiteboard utilices, bueno, me hagas la identificación de una botella con sus partes, es decir, voy a regresar la presentación, porque aquí vamos a ver si, bueno, todo lo que aprendimos el día de hoy, pues se quedó perfectamente claro. Una botella donde me identifiques la boca, su corona, su cuello, los hombros, el cuerpo y el fondo. Pero también necesitamos que nos digas cuál es el acabado que tiene y el tipo de cierre que está utilizando. Ponme por lo menos 3 ejemplos, pero identifícamelos para ver cómo quedó. Yo te diría que por favor trates de no utilizar el ejemplo que estoy poniendo, que es la botella de vino. Hay muchas presentaciones, ahorita los vimos. Entonces, bueno, para que puedas realizar esta parte y, bueno, te quede un poquito más claro. Entonces, vamos a trabajar esos ejemplos.
Ok, veo el ejemplo. Ok, bien. ¿Y qué tipo de acabado tiene? Ahí sí, esta botella sí nos permite observar un acabado, no es plano, porque sí tiene hilos, pero ¿qué tipo de acabado sería? Ok, puede ser una vuelta, ok. Y ojo, es acabado, no cierre. Ahora sí, la parte del cierre, ¿qué tipo bueno, en la parte de los, ¿cómo se llama? Ahora sí, de los cierres, ¿cuál sería el cierre que utilizaría este tipo de botella? El cierre que utilizaría la botella, o porque me pusiste cierre 2 puntos acabado, no, es acabado y está al revés, es 38-400. Habíamos comentado que primero es la parte de la longitud y después la parte del ánfora, así que la parte ay, se me fue. El diámetro exactamente y la parte del... Entonces es 38-400 porque estamos hablando de una vuelta. Entonces, el diámetro exterior de la rosca y el segundo es la configuración del hilo. Entonces, ¿y qué tipo de cierre tendría? Puede ser, aquí en este tipo tenemos varias opciones. En este caso con esta botella puede ser una tapa de rosca. También podría llegar a ser un corcho. No sé si tapa de corona. No, en esta botella como que siento que no va para tapa de corona. Pero sí podría ser un corcho o una tapa rosca. Perdón, un tapón de rosca por la forma que tiene el acabado. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Preguntas, dudas con este ejercicio. ¿Quedó claro los conceptos que vimos el día de hoy? Como ahora sí que también ese es súper importante que les vayan quedando claro cómo pues lo que podemos manejar con esta parte. Y bueno, ya para finalizar nuestra clase del día de hoy, te voy a pedir por favor que hagas en tu whiteboard y que me escribas y que me pongas cuáles son las ventajas y desventajas que observas ya una vez que revisamos este material. ¿Qué ventajas te da? ¿Qué desventajas? Y bueno, este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy que empezamos con el vidrio, lo vamos a hacer después, la próxima semana, cuando revisemos el cartón y cuando revisemos lo que son, el metal. Y bueno, esto también te va a permitir a ti el evaluar, las ventajas, las bondades que los diferentes materiales te pueden dar para el uso en diferentes productos, ¿sale?
Ahorita comentamos que normalmente el vidrio lo utilizamos para fármacos, para perfumería, para alimentos. Y tú vas a ir viendo, por ejemplo, en el caso del cartón, en el caso del metal, que también se pueden utilizar en alimentos y en sí, porque en fármacos el cartón no se usa como envase. Y tampoco utilizamos en los fármacos las latas, pero sí podemos compararlo con los alimentos, como en los diferentes alimentos vamos utilizando los diferentes tipos de materiales. Entonces eso también te va a permitir ver por qué unos se utilizan o son más usados para unos productos que en otros. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué ventajas, qué desventajas nos da este producto? ¿Qué podemos observar como ventajas y desventajas? Podemos manejar las ventajas y desventajas desde el punto de vista de, por ejemplo, como les decía, es un material muy bondadoso en el sentido que nos permite identificar el contenido que está en él. Puede ser, dependiendo de cómo lo manejemos, puede ayudarnos a captar la atención de un consumidor, ¿no? Una botella bonita de vidrio puede llamar la atención del consumidor a pesar de lo que a lo mejor el contenido que tiene no te guste, ¿no? Por ejemplo, no sé, y ahorita me vienen a la mente los perfumes. Si se fijan la gran variedad de envases que hay en los perfumes, a mí me viene a la mente, por ejemplo, el que es como un busto de una mujer, el de Jean Paul Gaultier, ¿no? Ese. Hay hasta frasquitos con forma de perritos y cositas así. Y a lo mejor ni siquiera pues el contenido nos puede llegar a gustar, pero nos llama la atención la botellita, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, si ustedes se fijan, los tequilas invierten mucho en la forma en cómo es la botella, pero pues el contenido, el que va por esa botella, por lo que van más por el contenido que por lo que es la botella, aunque hay botellas muy artesanales, muy bonitas, ¿no? ¿Qué otra situación? Eso también permite jugar, ¿no? Con las formas, por lo que mencionábamos de las características del material. Es un material que puede tener diferentes tipos de formas y eso nos permite jugar con esa parte, ¿no? ¿Qué otra ventaja? Bueno, a mí se me vienen a la mente estas. Definitivamente la desventaja puede ser el manejo del material. ¿En qué sentido? Que tenemos que señalar que estamos trabajando con un material sumamente frágil. Entonces, en cuestión logística, este material es caro en cuanto a la parte de
los seguros. Cuanto a la parte de que también a lo mejor en lugar de contratar un contenedor para, o tenemos, bueno, un espacio, compartirlo, se va a convertir en un riesgo si lo comparto con otros productos que no son de la misma especie, porque puede llegar a tener un accidente con mi producto. Ese puede ser una desventaja. Y bueno, también aquí también la ventaja que podemos observar ahorita que estábamos haciendo el ejercicio de los diferentes tipos de cierres, pues una botella puede tener 2 a 3 posibilidades de cierre, ¿no? Vimos que podemos poner corcho, pero podemos poner tapa con corcho, pero podemos poner con rosca. Entonces, bueno, eso nos da la posibilidad de tener diferentes formas para poder hacer un cierre, ¿no? Ok, bueno, la próxima semana vamos a revisar, como te decía, 2 nuevos materiales. Vamos a revisar lo que es el cartón y lo que serían las latas. Y prácticamente hasta ahí sería lo que estaríamos revisando para nuestra primera evaluación. Acuérdate que, bueno, ya tienes que ir pensando cuál va a ser el diseño de la actividad que nos vas a presentar, cuál va a ser el tema que tú vas a elegir para desarrollar la actividad. Entonces, bueno, toma nota de eso porque, bueno, la siguiente semana terminamos esta parte de que tú puedas tener presente los temas que pueden ayudarte para que tú desarrolles tu actividad. Bien, pues si no hay preguntas, no hay dudas, pues por mi parte sería todo. Agradezco su atención y su participación y pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.